El imputado debe prestar su declaración, pero antes de recepcionarse la misma, se le debe poner en conocimiento el hecho que se le está atribuyendo en términos claros, muy sencillos, con las circunstancias de tiempo, lugar, forma de la comisión, la calificación jurídica del hecho, es decir, aquí ya el investigador, el fiscal deberá señalarle que se lo está acusando o se lo está imputando por el delito ya sea de homicidio, feminicidio, asesinato, falsedad material, falsedad ideológica, estafa, estelionato. Se le tiene que explicar, ¿ya? Se le debe señalar la calificación jurídica además. Luego se le debe hacer conocer los elementos de prueba existentes. Podríamos hablar de un documento, se puede hacer referencia a un objeto, puede ser un arma de fuego, puede ser también un arma cortopunzante, dependiendo de los hechos que sean investigados. Asimismo, el fiscal, el investigador, le debe hacer conocer al imputado que puede acogerse al derecho al silencio, lo cual no va a ser utilizado en su perjuicio, es decir, no lo va a perjudicar al imputado. ¿Quiénes tienen que estar presentes en este acto procesal? Bueno, tiene que estar el investigador, el fiscal y el abogado del imputado. Ya, tienen que estar. Ahora, hay jurisprudencia que establece que la presencia del fiscal no es imprescindible, pero sí debe estar el abogado defensor. Hay ciertos métodos que no se pueden aplicar al momento de recepcionar la declaración del imputado. ¿Cuáles son pues estos métodos? En primer lugar, el exigirle el juramento de ley, es decir, tomarle el juramento o la promesa al imputado de que dirá la verdad. No se puede hacer esto. Tampoco se lo puede someter a coacción, amenazas o de alguna manera intentar obligar, inducir o instigar al imputado a declarar en contra de su voluntad. No se puede hacer esto. Aquella declaración que se recepcione del imputado sin la presencia de su abogado y del defensor, que contenga una confesión del hecho delictivo, es nula, ¿ya? Y no va a ser utilizada dentro del proceso. En algunas circunstancias, el imputado, debido al estrés que presenta, la presión, muestra fatiga, muestra cansancio. Entonces, con el fin de precautelar su integridad, la autoridad o el investigador pueden suspender la audiencia hasta que estos signos de cansancio, de fatiga, lleguen a desaparecer. Ya al inicio de la declaración, de la recepción de la declaración del imputado, se le debe hacer conocer que tiene derecho a guardar silencio. Va a poder declarar en todo lo que le sea útil para su defensa. Y en primer lugar se le pregunta las generales de ley, que consisten en el nombre, apellido, edad, domicilio real, estado civil, su lugar de nacimiento, la fecha, su nacionalidad,
si ha sido perseguido penalmente con anterioridad, por qué caso ha sido, ante qué autoridad judicial, qué sentencia se ha dictado, si la misma ha sido cumplida, y posteriormente se realizará el interrogatorio. El imputado estará sometido al interrogatorio, cuyas preguntas deben ser claras y precisas. En ningún momento se le podrá realizar preguntas capciosas o sugestivas. Su defensor, el fiscal, puede solicitar alguna aclaración al imputado, sí, este podrá absolverla. Luego de recepcionada esta declaración, se le pide al imputado de que reconozca los instrumentos que han sido utilizados para la comisión del hecho delictivo y también los objetos del delito. Luego, concluida esta actividad procesal, el policía puede interrogar al imputado. Pero al momento de interrogarlo, igual deberá percatarse de que las preguntas sean precisas, sean claras, y esta estará bajo la dirección del fiscal. Esta declaración debe ser registrada digitalmente. De manera excepcional, se la va a registrar de manera manual. Lo importante es que se garantice su fidelidad, que esta declaración no haya sido alterada, y además se debe garantizar su conservación. Entonces, esta transcripción digital que se hace debe estar plasmada en el acta. Ya, se debe transcribir esta declaración en un acta. La misma va a ser firmada tanto por el imputado como por su abogado defensor. Y se hará entrega de una copia digital de un duplicado al imputado. ¿Con qué fin? De que se deje constancia de la realización de este acto procesal. Lo mismo sucede cuando el imputado se abstiene a declarar, es decir, se acoge al derecho de guardar silencio. Entonces, en esa acta se debe dejar constancia de que ha hecho uso de este derecho y deberá firmar juntamente con su abogado defensor. Si es que no pudiera firmar, si estuviera impedido, entonces en el acta se debe dejar constancia de este impedimento. Ya. Se puede llamar, el juez puede llamar a careo. Sí, con los otros coimputados o con los testigos, siempre y cuando el imputado acepte que se practique este acto procesal. Si es que él no quiere que se practique el careo, pues las autoridades deben abstenerse de la realización del mismo. Les decía que en la declaración es fundamental la presencia de su abogado defensor. Cuando hablamos de esta defensa del imputado, nos estamos refiriendo a la defensa técnica, ¿ya? Es decir, debe estar asistido el imputado por un abogado.
Y no solamente por un abogado, sino por cuantos defensores estime necesarios. Pueden tener 2, 3, 4 abogados. No hay la norma penal no pone ningún límite a este, ¿ya? Con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa. Cuando son varios imputados, todos pueden estar asistidos por un solo defensor, siempre y cuando no exista ninguna incompatibilidad al respecto. ¿Qué pasa cuando este abogado renuncia al patrocinio o abandona el juicio o abandona el proceso antes del juicio? La autoridad judicial puede suspender, si es que ya se habría iniciado el proceso, o retrasar el inicio del mismo en un plazo no mayor a los 10 días, siempre y cuando se solicite la designación de un nuevo abogado defensor. ¿Qué pasa si el que estaba tramitando ha renunciado, abandonado? Entonces el imputado solicita la designación de otro, se lo designa, pero resulta que este tampoco se presenta a estrados judiciales o se presenta a juicio. Ahí la autoridad va a designar a un defensor de oficio, es decir, a un defensor que dependa del Estado. En algunos casos puede tratarse de que este abandono que hace el abogado sea malicioso. ¿Y qué se entiende por malicioso? Pues lo único que busque es dilatar el desarrollo del proceso. La autoridad judicial lo va a sancionar con multa al defensor. ¿Y a cuánto asciende la multa? A 1 mes de haber del juez técnico. Y además tendría que remitir antecedentes al colegio respectivo, al colegio profesional respectivo, para iniciarle un proceso disciplinario. ¿El imputado puede tener un apoderado? Sí. Ahora, esto no significa de que el apoderado el abogado apoderado tenga que asistir en todas las audiencias y realizar todos los actos. No, porque el juez puede hacerle un llamado expreso al imputado y este tiene que presentarse, pero esto no priva, no le limita a este sujeto procesal a que sea representado por un defensor. Y en algunos casos este defensor este mandatario viene a ser su abogado, ¿ya? Su abogado es el que lo representa legalmente. Lógicamente, esta representación tiene que estar demostrada, constatada, con un poder amplio y suficiente que otorgue el imputado al profesional abogado. Cuando el juez toma la decisión de designarle un defensor estatal, este puede provenir ya sea del órgano judicial, es decir, que el juez lo designe de acuerdo a las listas que envíe el Ministerio de Justicia, o también que el juez tenga conocidos abogados y que los designe. Generalmente son flamantes profesionales abogados.